Esta mañana con Tassil Lanza vamos a repasar los titulares más importantes, algunas noticias que llaman mucho la atención en esta jornada. Tassil, buen día, gracias. Muy buen día, Ángela, ¿cómo estás? Bien, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Vamos a empezar a hablar entonces en el repaso de los medios de la polémica que envuelve a Donald Trump, porque renunciaron dos altos funcionarios de la cadena de noticias estatal británica. ¿Qué es lo que dicen los titulares respecto de esta renuncia y bueno, el discurso que hay ahí en la mitad de todo? Bueno, empezamos con The Daily Telegraph porque fue el medio que destapó este escándalo. ¿De qué hablamos? Bueno, en la noche de ayer, el domingo por la noche, renunciaron Tim Davie, el director general de la BBC, y Deborah Turns, directora ejecutiva de la BBC. Esto después de lo que The Daily Telegraph justamente titula como el escándalo de parcialidad. Recordemos, la semana pasada hubo este mismo medio lo que hizo fue publicar un memo que se filtró de la cadena de la BBC, justamente que lo que decía era que había un programa de la cadena BBC, el programa Panorama, donde habían editado de forma un poco particular un discurso de Donald Trump del 6 de enero de 2021, recordemos, del día de la toma del Capitolio. Allí, en concreto, la versión que decía Donald Trump, editada que publicó la BBC, decía: vamos a ir al Capitolio y yo estaré con ustedes. Lucharemos con uñas y dientes. Sin embargo, la BBC lo que había publicado era una versión editada de esto, donde justamente lo que aclaran dentro de este memo interno de la BBC, lo que decían es que en realidad esta versión estaba editada. La primera parte la había dicho al inicio de su discurso Donald Trump, la segunda parte la había dicho casi al final. Entonces se entendía que Donald Trump estaba alentando a los seguidores que lo escuchaban aquel 6 de enero a acercarse al Capitolio y que él los iba a acompañar y luchar con uñas y dientes. Bueno, esto fue lo que desató estas dimisiones, y en una editorial de Telegraph dice que, bueno, si era un comportamiento habitual de la BBC, se trata de una práctica escalofriante, es lo que dice este medio. De ahí pasamos a The Guardian, porque el otro medio británico lo que se centra es básicamente en los errores que podrían ser más bien genuinos y habituales, y si esto también se pregunta si esto no está siendo, digamos, aprovechado por ciertos sectores políticos del escenario, del panorama político del Reino Unido. Dice porque se trata de un momento crucial de la cadena estatal, porque está en un momento de negociaciones decisivas justamente para definir su futuro y su financiación. Además, cita la BBC, The Guardian, a distintos políticos que justamente lo que dicen es criticar la línea editorial de la BBC, y dicen, por ejemplo, el líder de los liberaldemócratas, Ed Davey, dice que la cadena debe dar un giro radical. Hay otras voces que dicen que básicamente debe haber una reforma integral, y el líder de Reform UK, el de ultraderecha, Nigel Farage, afirmó que era la última oportunidad de la BBC. También tenemos al medio The Sun. Allí el tabloide británico lo que hace es citar a Donald Trump porque reaccionó a estas dimisiones. Trump dijo: los altos cargos de la BBC, incluido Tim Davie, el director, están dimitiendo o siendo despedidos porque los pillaron manipulando mi excelente discurso, que fue perfecto, del 6 de enero. Bueno, palabras muy acordes a Donald Trump. Ahora, el Financial Times también se pronuncia. Bueno, Ángela, el Financial Times también se centra en lo que decía el Guardian, ¿no? En que es un momento crucial para la BBC porque tienen que definir lo que es la Carta Real. ¿Qué es la Carta Real? Bueno, es donde se establece, bueno, es el mandato constitucional de la BBC, que es un medio estatal, donde se definen tanto sus fines públicos, su misión, sus formas de gobierno, y están en este momento negociando la cadena con el gobierno porque hasta fines de 2027 tiene vigencia esta carta, pero ya se habla de cómo se tiene que reformar. El gobierno, de hecho, del Reino Unido ya dijo que a fin de este año va a publicar un libro verde con propuestas para esas reformas. Bueno, pues muy interesante el tema, y vamos, si te parece, a quedarnos en Europa. A días del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, la televisión española ha publicado un trabajo bien llamativo sobre
las miles de fosas comunes que hay en el país. ¿De qué se trata esta recuperación de memoria? Bueno, hablamos de cerca de 6.000 fosas comunes que hay por toda España. Lo que hace la cadena estatal es básicamente publicar un mapa interactivo, dicen ellos el primer mapa interactivo donde se puede acceder a ver dónde se encuentran estas fosas. Dice una frase muy impactante, Ángela, porque dice: no importa el lugar, en España no es posible estar a más de 50 metros de una fosa común. Es decir, están dispersas por todo el territorio y no hablamos solamente de fosas, estamos hablando de restos de 140.000 personas asesinadas, al menos se estima, durante lo que fue el golpe de Estado contra la llamada Segunda República, además de los tiempos del franquismo, de la dictadura militar y otros miles que murieron a manos de los republicanos. Básicamente dice que son casi 1.500 exhumados, pero hablamos de miles que todavía no han sido exhumados, de cuerpos que no han sido exhumados. Y bueno, esta es la tarea, que un poco el aporte que hace la cadena española para identificar los lugares de memoria. Brutal, brutal. Vamos ahora a Venezuela, ya dejamos Europa de lado por el momento. Después de las deportaciones masivas por parte del gobierno de Donald Trump a migrantes que envió a El Salvador, pues se conocen nuevos detalles de esas detenciones. ¿Qué es lo que se sabe? Es un reportaje muy importante del New York Times porque lo que hace es entrevistar a cerca de 40 personas venezolanas, en su mayoría, que fueron detenidas en el SECOT, esta cárcel de El Salvador, a los que fueron enviados a partir de esta política de Donald Trump de este año, de esta segunda presidencia, donde fueron enviados, en su mayoría, dicen, no recibieron ningún debido proceso. Estamos hablando de testimonios que relatan, como por ejemplo el de Edwin Meléndez, de 30 años, que recordó que le dijeron: ustedes son todos terroristas. Hay otros testimonios también, como el de Luis Chacón, de 26 años, que dijo que intentó suicidarse porque sabía que cuando se suicidaban, cuando había alguna muerte en esta cárcel, había posibilidades de liberaciones, rumores que circulaban dentro de la cárcel. También describen abusos sexuales. Y después, estamos hablando de 40 personas que fueron liberadas a partir del acuerdo que hizo Trump con Nicolás Maduro para la liberación de estos detenidos. Wow. Tema que ya sabíamos y que veníamos denunciando, pero bueno, gracias, Dacil, por ampliar y dilucidar muchísimo más esta noticia y este tema. Que tengas un feliz día. Gracias, Ángela. Y es el momento ahora.